Lo siguiente que vamos a ver es los selectores de circuito y válvulas de simultaneidad. Selectores de circuito y válvulas de simultaneidad. Analicemos por un momento estas dos válvulas, ¿no es cierto? Estas dos válvulas. La una válvula se le conoce como válvula selectora, la otra válvula se le conoce como válvula de simultaneidad, ¿ya? Rápidamente les voy a explicar cómo funciona cada uno. Eh, yo tengo presión en ambos lados, ¿no es cierto? Tengo presión en ambos lados, pero esta selectora de circuitos me va a permitir el paso solo de un solo lado, ¿no? De un solo lado. Es decir, si yo tengo presión aquí, ¿no es cierto? Me va a permitir el paso de esta presión por aquí, y si tengo de este lado, me va a permitir la presión por acá, ¿ya? Entonces, por eso se llama selectora de circuitos, porque depende qué entrada tenga presión, ¿no es cierto? Para que pase la presión donde hay entrada, ¿ya? Esta, en cambio, si yo tengo presión aquí, ¿no es cierto? Este disco se asienta en esta base de aquí y este disco se asienta en esta base de acá. De manera que la presión intenta ingresar y aquí hay un sello, ¿no es cierto? Aquí hay un sello, por lo tanto no pasa. Si yo tengo solo presión de este lado de acá, este disco se asienta de este lado de aquí y este disco se asienta en este asiento de acá, de manera que se sella. ¿Qué es lo que me exige esta válvula? Es que haya presión en ambos lados para que pase, ¿ya? Es lo que me exige esta válvula. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, piensen por un momento, ¿no es cierto? El funcionamiento de estos dos, ¿no es cierto? Analicen, por favor, cómo trabaja con esta esfera, ¿no es cierto? Esta esfera está prácticamente, eh, está suelta en esta cámara, ¿no es cierto? Y esta esfera va a estar a la merced de cuál ejerza presión. Si ejerce presión en el lado izquierdo, entonces se asienta en el lado derecho. Si ejerce presión en el lado derecho, se sienta en el lado izquierdo, ¿no? Y solo va a pasar un solo lado, ¿ya? Por favor, analícenlo. En cambio, si ejerzo presión de este lado y en este lado no ejerzo presión, ¿no es cierto? No hay paso, hay sello, ¿no? No hay conexión de presión acá. Lo mismo, si ejerzo presión de este lado y acá no, entonces tampoco hay paso, hay sello, ¿no? Tiene que haber en los dos lados tiene que haber presión, de manera que ahí sí puede estar en esta posición, ¿no es cierto? Es decir, ni para un lado ni para el otro lado, sino en un estado equilibrado, y ahí sí puede pasar la presión de aire. Piensen, por favor, en el funcionamiento y en la aplicación. ¿Dónde podemos encontrar o para qué podemos utilizar estas dos válvulas? Señor Granda, ¿dónde podemos ocupar o para qué podemos ocupar esta válvula selectora de circuitos? Dije una válvula selectora de circuito. Eh, podría ser Inge para hacer trabajos podría ser para hacer trabajos que necesiten presión baja y presión y que necesiten que salga el aire a una determinada presión. Entonces podría elegir si un circuito le da más presión y el otro menos. Por eso se selecciona hacia dónde va. Podría ser como para
una lavadora de carros, podría ser que una utilicen para cuando empiezan el lavado, que los carros están bien sucios, y otra podría ser para el enjuagado, donde no Es, necesitan mucha presión. ya, muy bien. Ya, si yo tuviera aquí dos presiones, ¿no es cierto? Es lo que me dice Nixon, lo cual es válido. Si tuviera una presión 1 y una presión 2 y manejo dos tipos de presiones, o digamos, también puede ser dos tipos de caudales, ¿no? La misma presión, pero con dos tipos de caudales, dos tipos de regulaciones diferentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Desactivo la una y activo la otra, y por aquí sale la regulación, la presión caudal regulado que hay aquí. Suelto esta, prendo esta, ¿no es cierto? Y va a salir lo que hay acá. Puede ser, es muy interesante, ¿no? ¿Alguna otra aplicación, señor Ilves? Encuéntrele otra aplicación. La aplicación de Nixon es muy buena. De hecho, por eso es la válvula selectora de circuitos, ¿no? ¿Alguna otra aplicación que le encuentre a esa válvula? Acá no hay. Ya. Mucho ojo con lo que les voy a explicar. Esa válvula, vamos a recordar un poquito de sistemas digitales. Si yo pongo aquí presión 1 y pongo acá presión 2, haciendo caso a lo que dice Nixon, ¿no es cierto? Entonces pongo como entrada presión 1, presión 2, ¿no es cierto? Y aquí pongo la salida A. Voy a decir que 0 es igual a 0 bares, ¿no es cierto? Y 1 es igual a 6 bares. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Esa válvula, cuando no hay presión, ¿no es cierto? En ninguno de los dos, ni en P1 ni en P2, en la salida tampoco va a haber presión. Cuando hay presión, ¿no es cierto? En P2, ¿no es cierto? En la salida va a haber la presión de P2, es decir, 1. ¿Ya? Si en P2 no hay presión, pero en P1 sí hay presión, va a haber la presión que hay en P1. 1. Y si es que hubiera presión en los dos lados, también va a haber presión en la salida, ¿no es cierto? Va a haber presión en la salida. Porque en ese caso, para que, o sea, supongamos que nosotros dijéramos, de hecho yo pensaba así, ¿no? Que la esfera, si hay presión en P1 y hay presión en P2, la esfera se va a ubicar aquí en la mitad y va a sellar, no sella, ¿no? Si se dan cuenta, la esfera es más pequeña, se queda por aquí en la mitad, ¿no es cierto? Y no alcanza ni a sellar acá, ni a sellar acá. El aire que hay en P2, el aire que hay en P1 sale por A, ¿ya? ¿A qué se les hace, referencia el funcionamiento de esta tabla de verdad? ¿Qué compuerta lógica de circuitos digitales? Señor Calderón, ¿qué compuerta lógica se comporta como esta tabla de verdad? Esta es una suma. Puede ser una AND, OR, AND y OR. ¿Cuál entre las dos? AND y OR, ¿cuál puede ser, Willinson? Y esta puede ser una, a ver, una OR puede ser esto. Es una OR. Correcto, es una OR. Entonces, es una OR, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la OR? Que hace falta que una esté encendida, ¿no es cierto? Para que haya la salida se active, ¿no? Entonces, mire, hace falta que una esté encendida, la salida se activa. Si una entrada está encendida y si las dos, también se activa la salida. Entonces, esta compuerta funciona como una perfecta OR, ¿ya? La aplicación
principal hoy en día de esa compuerta es que me permite prender un mismo circuito, ¿no es cierto? Me permite prender un mismo circuito neumático desde dos puntos diferentes, ¿ya? Si es que yo tengo una fábrica que es demasiado larga y un proceso requiere la intervención manual, ¿no es cierto? La intervención humana, y es muy lejos el recorrido que tiene que realizar el ser humano, el operador, ¿no es cierto? Se puede poner esa válvula y se puede colocar un botón que active la misma salida, que active una secuencia, que active un circuito, ¿no es cierto?, desde dos puntos diferentes. Esa es una de las aplicaciones más comunes de esta válvula hoy en día. Dígame, señor Casanova. Ingeniero, una consulta. De pronto, verá, yo estoy un poquito confundido. Esta válvula también me permite enviar fluidos, ¿verdad? Aparte de la presión de aire que tenemos. No, fluidos no, estamos solo en neumática. Una pregunta, dije. Por ejemplo, esta válvula no se la puede utilizar, por ejemplo, cuando quieren hacer un cambio podría ser, yo quiero por una tubería enviar por ejemplo, de una pasteurizadora, enviar leche, y por otro lado, cuando se activa la válvula, por otro lado la presión, hace el cambio para enviar solo agua para hacer una mezcla. Es difícil contestar esa pregunta, es difícil contestar esa pregunta. Desde un punto de vista sí se podría utilizar esta válvula, pero las válvulas hidráulicas y más todavía las que tienen que ver con el tema de alimentos tienen otro diseño, ¿no? Recuerden una cosa, a ver, recuerden que yo aquí, ¿no es cierto? Yo estoy controlando un sistema. Es como cuando ustedes realizan la electrónica para controlar, por ejemplo, para controlar la temperatura, ¿no es cierto? El resultado final de la electrónica, de un sistema de control de temperatura, ¿no es cierto? Es la temperatura. Pero en la electrónica, ¿no es cierto? Ustedes tienen transistores, tienen, bueno, ¿cómo se llama? Amplificadores operacionales, ¿no es cierto? Entonces, esto es como la parte de control, ¿no? No es la parte ya del resultado final. Esta es la parte de control. Y esto es un tema de aplicación únicamente neumática, así que no podría responderle esa pregunta si es que esta válvula se podría utilizar. Debe haber un diseño similar, debe haber un diseño un poquito más prolijo tal vez, ¿no? Pero esta válvula no es para eso, para esa aplicación. Bien, esta válvula es una OR, ¿no es cierto? Se comporta, es una OR por todos los lados donde queramos mirarlo, ¿ya? Es una OR. Mucho ojo, es una compuerta OR neumática. La aplicación principal es para prender desde dos puntos diferentes un mismo circuito, la que hoy se le da. Pero como es una válvula selectora de circuitos, ¿no es cierto? También me permite, ¿no? Tener un mismo proceso, ¿no es cierto? Con diferentes regulaciones, así como lo propuso Dixon, que es lo que la otra aplicación, ¿no es cierto? Tener una presión y un caudal aquí, ¿no es cierto? Determinado, para, por ejemplo, voy a tomar el mismo ejemplo de Nixon, ¿no es cierto? Para un sistema puede ser un sistema de rociado, por ejemplo, de, de alimentos, ¿no? Un sistema de rociado de alimentos. Entonces, si es que, por ejemplo, se va a enviar vapor o si va a enviar solo aire, ¿no es cierto? Entonces, en el un lado puedo tener un tipo de características, una presión específica, un caudal específico, ¿no es cierto? O un tipo de aire específico, y en el otro lado puedo tener otra presión específica y otro caudal específico, ¿no es cierto? Y todo es parte de un proceso, ¿ya? Bien, ahora vamos con
la válvula de acá, ¿no es cierto? Mucho ojo con lo que les voy a decir, porque acá también voy a poner presión 1 y presión 2, y voy a hacer también una tabla de verdad, presión 1 y presión 2. Esta válvula se trabaja de la siguiente manera, ¿no? Tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿no? Entonces, en mi salida, yo voy a tener, cuando hay 0, 0, no va a haber presión. Cuando hay 0, 1, cuando solo hay presión en P2, ¿no es cierto? Esto se sella, por lo tanto tampoco hay presión en la salida. Si solo hay presión en P1, también esto se sella y no hay presión en la salida. Si hay 1, 1, ahí sí hay presión en la salida. Entonces, señor, vamos a ver. Señorita Ponce. Buenas noches, Inge. Buenas noches. ¿Qué compuerta lógica se comporta como esta tabla de verdad? Mía de perro gay, ¿sabes? Inge, ese es un circuito de verdad de la compuerta AND. Muy bien, es una compuerta AND, ¿ya? Es una compuerta AND. Esta es una compuerta AND. Mucho ojo con lo que les voy a explicar. La aplicación específica de esta compuerta, hoy en día, la aplicación específica de esta compuerta hoy en día es un tema de seguridad para el operador, ¿ya? Es un tema de seguridad para el operador. Cuando yo tengo un proceso, ¿no es cierto?, que tiene riesgos de atrapamiento, riesgos de, ¿cómo se llama? Machucar, se puede machucar, riesgos de corte, máquinas que están girando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la prevención más fácil, ¿no es cierto? O el cuidado más fácil de un proceso para el trabajador? Es que sus dos manos, ¿no es cierto?, estén lejos del proceso, ¿ya? Entonces, la aplicación de hoy en día es poner esa válvula y conectar a dos botones, ¿no es cierto? Botón 1 y botón 2. Para que el proceso inicie, el operador tiene que aplazar con una mano el botón 1 y con la otra mano el botón 2. De esta manera nos aseguramos que el operador no va a meter la mano, ¿no es cierto? Y si mete la mano, el proceso se para, ¿ya? Entonces, es un tema de seguridad, ¿ya? Es un tema de seguridad. Entonces, esto es la aplicación de hoy en día de esta válvula AND o de esta válvula de simultaneidad. ¿Tienen alguna pregunta sobre el funcionamiento y aplicación de estas dos válvulas? ¿Está fácil, sencillo? Bueno, Inge, y la aplicación de esta última válvula de simultaneidad, la última que estaba explicando, casi viene a dar el mismo funcionamiento de la anterior, ¿no? No, no. Por funcionamiento. Esa es una de las preguntas que van a tener que contestar en el taller, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre las dos válvulas? La aplicación de la una válvula es para seleccionar un circuito o para poder prender y apagar, ¿no es cierto? Un circuito, bueno, no digamos prender y apagar porque no lo hace así. Para activar un circuito desde dos puntos diferentes, esta válvula selectora de circuitos, ¿no es cierto? La primera aplicación de la válvula selectora de circuitos es prender el mismo circuito desde dos puntos diferentes, ¿no es cierto? El mismo circuito de dos puntos diferentes, activarlo.
¿Cuándo ocupo esa válvula? Cuando yo tengo una fábrica que está, digamos así, es muy grande y necesito activar un proceso desde dos puntos diferentes. Entonces, para que el operador o el mismo operador no tenga que hacer el recorrido, sino que se pueda activar o dos operadores diferentes puedan activar el proceso, pongo esa válvula y pongo dos botones, ¿no es cierto?, para activar la válvula. Pero, ¿no es cierto?, esa válvula selectora de circuitos, ¿no es cierto?, no tiene ningún funcionamiento de seguridad. No tiene ningún funcionamiento de seguridad. En esa válvula selectora de circuitos yo también puedo colocar presiones diferentes. En P1 y en P2 puedo colocar presiones diferentes, ¿no? Puedo, digamos, características diferentes, ¿no es cierto?, de la presión y de caudal. Entonces, ¿para qué? Para tener procesos diferentes, ¿no? Entonces, esa válvula tiene que ver no con la seguridad, sino tiene que ver con el proceso, ¿ya? Pero esta válvula de acá, la de simultaneidad, sí tiene que ver con la seguridad, con la seguridad. Entonces, la diferencia principal está en que tengo que tener presionado o tengo que tener presión tanto en P1 como en P2 para que en A haya presión, ¿no es cierto? Entonces, la principal aplicación es un tema de seguridad. Presiono los dos botones de manera que haya presión en P1 y presión en P2 y el proceso pueda continuar. ¿Qué pasa si el operador quiere meter la mano en un proceso de máquinas rotatorias, ¿no es cierto? Y suelta la mano para meter acá. Automáticamente se para el proceso y estamos guardando la seguridad del operador, ¿ya? Por ejemplo, esto es para prensas, para máquinas rotativas, donde tenemos alto riesgo de atrapamiento, de cortes, ¿no es cierto?, de machucamientos. Entonces, donde hay esos riesgos, nosotros ponemos esta válvula de simultaneidad, ¿ya? Parecen iguales, pero no son iguales, ¿no? ¿Está entendido? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Pero ahí tengo una duda con respecto, bueno, no tenía una duda con la válvula de simultaneidad, ya me la despejó, pero ahora me entró otra duda en la primera válvula, en la selectora. Dígame. Usted dice que para poder iniciar por ejemplo, ahí me entra la duda, pero si tengo para iniciar dos puntos, para iniciar el proceso de dos puntos diferentes, pero solo tengo una salida, pues ahí como que no va a funcionar porque las salidas van hacia un solo lugar. A ver, ¿cómo otra vez? A ver, si puedo iniciar el proceso desde dos puntos diferentes, pero tengo una salida. Sí. A ver, por ejemplo, digamos que yo tengo un proceso de un doblado de cartón, ¿no? Tengo un cilindro que dobla cartón, ¿ya? Entonces, puedo poner un botón aquí y un botón a 30 metros, ¿no es cierto? Entonces, un operador puede activar el proceso desde este punto, ¿no es cierto? U otro operador desde los 30 metros de distancia puede activar el proceso, ¿no? Entonces, el mismo proceso lo activa desde dos puntos diferentes. Ahora, esto no es como un conmutable, como un interruptor conmutable, porque el interruptor conmutable, ¿qué es lo que me permite? Mientras yo prendo con el uno, ¿no es cierto?, con el otro puedo apagar. Eso no pasa así, ¿no? No pasa así. Por eso es que les digo similar, pero no es lo mismo. Pero lo único que me permite es activar un mismo proceso desde dos puntos diferentes, ¿ya? O sea, activa un proceso de dos puntos diferentes, pero orientado hacia una misma salida. Hacia una misma salida, ajá, hacia una misma salida, simple, sí, la misma salida simple. Bien, ahora les cuento rápidamente, antes
antes de que se desarrolle, bueno, antes se utilizaba un poco más la automatización neumática, totalmente neumática, ¿no es cierto? Entonces, miren, esa válvula que es una válvula OR y esa válvula que es una válvula AND, ¿no es cierto? Me permiten automatizar de cierta manera, ¿no es cierto? Ciertos procesos simples, ¿no es cierto? Ciertas tomas de decisiones simples. Con AND, con OR, puedo automatizar ciertos procedimientos simples. Antes se utilizaba más, ahora ya no se utiliza más, sin embargo, se lo sigue utilizando para las aplicaciones que yo les he dicho. Por ejemplo, sé que en Payamino, de Petroamazonas, hay un procedimiento donde utilizan todo es neumático, ¿no? Todo es activación neumática. Entonces, antes se utilizaba un poco más, ahora con el desarrollo de controladores programables más potentes, con el desarrollo de electrónicas más pequeñas y más potentes, más rápidas, ¿no es cierto? Y más baratas, ya no hay la necesidad, no hay cierta necesidad de utilizar estas válvulas para automatización, ¿ya? Antes sí se lo hacía, pero ahora ya no. Bien, si no tienen ninguna pregunta, esto es con respecto a estas válvulas de selectoras de circuito y simultaneidad. Recuerden, solamente esta válvula de simultaneidad es una válvula de seguridad. La selectora de circuito no es válvula de seguridad. Esa es la principal diferencia, ¿no? Vamos a ver válvulas de escape rápido. Aquí quiero que ustedes me entiendan un fenómeno que pasa y que yo les he venido diciendo, pero no les he explicado bien todavía. Cuando un cilindro sale, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí está entrando el aire por aquí. En este caso, entra el aire por aquí, ¿no es cierto? Entra el aire por aquí. Este aire está empujando el cilindro hacia acá, ¿no es cierto? Pero en este punto, vamos a hacerlo con otro color, en la cámara que está en la parte derecha, ¿no es cierto? Hay aire. Y este aire no es que es un aire que ya no tiene presión. Este aire tiene una presión residual, digamos, ¿no es cierto? Entonces se produce un fenómeno que se llama contrapresión. Es un fenómeno bueno y es un fenómeno no tan bueno para ciertos casos. ¿Por qué es un fenómeno bueno? Porque ese mismo aire, ¿no es cierto?, que está aquí, funciona como un amortiguador, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el cilindro no golpee tan fuerte en su tope, ¿no es cierto? No vaya y ¡pah! Golpee, sino que salga, ¿no es cierto? Y se amortigüe, se frene en esa última parte. Pero mientras el cilindro más sale, se genera una contrapresión. Esa contrapresión a veces lo que hace es limitar la velocidad de salida, ¿no es cierto? La velocidad de salida y también la velocidad de entrada, ¿no es cierto? Casi siempre nosotros vamos a realizar trabajo neumático en su salida, ¿no? Cuando el cilindro sale, tiene este sentido, ¿no? Entonces, cuando el cilindro sale en este sentido, ¿no es cierto?, es cuando se realiza trabajo neumático y a veces ahí es cuando el aire que está aquí realiza una contrapresión y esa contrapresión limita la velocidad. Cuando eso pasa, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo que hago es poner bien cerquita del cilindro una válvula de escape rápido, ¿ya? Una válvula de escape rápido. Esta válvula de escape rápido lo que hace es no dejar que el aire circule todito hasta la válvula distribuidora donde tiene el escape, sino que aquí bien cerquita le pone un escape, ¿no es cierto? Le pone un escape. Pero este escape tiene que funcionar solo cuando sale. Entonces, como funciona solo cuando sale, se utiliza esta simbología. Y aquí quiero que ustedes
me entiendan, ¿no es cierto?, esta simbología. Vamos a ver, cuando el aire tiene este recorrido de arriba hacia abajo, ¿no es cierto?, que es cuando necesito que escape rápido, ¿no es cierto?, esa válvula, ¿no es cierto?, lo que hace es, a través de esta línea de aquí, mejor voy a explicarlo acá. Cuando yo quiero que el aire, ¿no es cierto?, escape rápido, ¿no es cierto?, cuando yo quiero que el aire escape rápido, tiene este sentido, ¿no es cierto?, va bajando así. Entonces, esta presión, ¿no es cierto?, esta presión mueve esta figura de aquí, ¿no es cierto?, esta forma de aquí, mueve y la empuja, ¿no es cierto?, para hacer un asiento sobre este punto, de manera que lo obligo a que escape de una manera rápida por aquí, sin que tenga que recorrer todo el camino hasta la válvula distribuidora, ¿ya? Entonces, escape rápido. Y cuando el aire tiene, en cambio, la presión, ¿no es cierto? Porque en un caso, cuando el cilindro quiere entrar, yo tengo que ingresar aire por aquí, ¿no es cierto? Y cuando el aire ingresa por ahí, ¿no es cierto? La misma presión mueve esta figura, ¿no es cierto? Mueve esta forma a este lado de acá, de manera que se sella el escape y el aire pasa directo hacia el actuador, ¿ya? ¿Sí está entendido? Esa es una válvula de escape rápido y se la utiliza para eliminar la contrapresión, ¿no es cierto? O eliminar el limitante de velocidad, ¿ya? ¿Y qué pasa si de pronto esa válvula se llega a dañar y no hace la función? Si se llega, a ver, pensemos qué pasa si se llega a dañar, ¿no? ¿Qué podría dañarse? Se podría romper esta forma de aquí, ¿no es cierto? Se podría romper esta forma de aquí. Al romperse esa forma de aquí, va a caer en la parte de aquí abajo y el aire obviamente ya no va a escapar por aquí, o sea, ya no cumple la función de escape rápido. En cambio, le obliga al aire a seguir todo el camino hacia el escape de la válvula distribuidora. O sea, en realidad no tiene mucho, no pasa nada si se daña, ¿no? No pasa nada si se daña. Esta válvula se la coloca lo más cerca de esta conexión de cilindro, ¿no? ¿Para qué? Para que ni bien el cilindro comienza a salir, el aire ya comienza a escapar, ¿no? El aire ya comienza a escapar. Esta es una válvula que nosotros vamos a ocupar cuando se necesite, ¿no? No siempre, ¿no? Cuando el circuito lo necesite. Cuando nosotros, por ejemplo, queramos tener mucha velocidad, queramos el cilindro con mucha velocidad, pero por más de que aumentamos el caudal, ya no aumenta la velocidad. Aumentamos y aumentamos y aumentamos el caudal y la velocidad no aumenta. Y nos rascamos la cabeza y decimos, ¿y qué pasa? Lo que pasa es que la contrapresión que está aquí no deja que el cilindro aumente la velocidad. Entonces, en ciertos casos, cuando yo necesite esa característica, una velocidad rápida de salida, ahí voy a voy a poner válvulas de escape rápido, ¿ya? Simple, sencillo, esta es la simbología. La simbología lo que me dice es que esta misma presión lo que hace es pilotar esta figura de aquí, que en este caso es una esfera, pero nosotros sabemos que no va a ser una esfera, ¿no es cierto? Pero siempre lo van a construir como una esfera. Entonces, esta misma presión, ¿no es cierto? Lo que hace es mover esta esfera para acá, sellar esa parte para que la presión desfogue por aquí, ¿ya? Cuando viene en caso contrario, la presión, ¿no es cierto? Lo que hace es mover la esfera para acá y entrar, ¿no? Así es como funciona la válvula de escape rápido. Es la principal, seguimos, ¿no? Entonces, esas son las válvulas de escape rápido. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a estas válvulas? ¿No? Bastante fáciles, ¿no? Recuerden que la válvula de escape rápido es cuando yo necesito velocidad,
¿no es cierto? Incluso fuerza, ¿no es cierto? Yo tengo, por ejemplo, velocidad y fuerza. Entonces, yo, para aumentar la velocidad en un cilindro o aumentar la fuerza en un cilindro, yo aumento el caudal y aumento la presión, ¿no es cierto? Pero a veces no es suficiente porque este aire me está frenando, está haciendo un efecto de amortiguación. Entonces, al hacer ese efecto de amortiguación, ¿no es cierto? Me frena muchísimo. ¿Qué es lo que hace la válvula de escape rápido? Se lo coloca muy cerca de esta conexión, ¿no es cierto? De esta conexión. Y lo que hace es proyectar, ¿no es cierto? Proyectar el paso del fluido del aire mucho más rápido hacia un escape, ¿no es cierto? A que tenga que recorrer todo este camino de acá hasta la válvula distribuidora, ¿ya? Eso es lo que hace la válvula de escape rápido. Bien, vamos con los siguientes, los reguladores de escape y silenciadores. Una de las desventajas de los sistemas neumáticos es que son muy ruidosos, sobre todo en su escape, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes no pusieran estos reguladores de escape o estos silenciadores, sonaran muy fuerte, ¿no? Bastante fuerte. Obviamente ustedes me dirán, sí, pero no es tan fuerte. Con el tiempo llega a ser molesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se usa? Se usa estos reguladores de escape, ¿no es cierto? Los reguladores de escape. Déjenme ver si tengo, no tengo. Los reguladores de escape, ¿no es cierto? En FluidSim, los reguladores de escape en FluidSim tienen la forma, por ejemplo, si yo pongo una válvula, voy a poner cualquier válvula. Los reguladores de escape tienen estas tres formas, ¿ya? Este triángulo, que es una salida, ¿no es cierto? Normal. Este triángulo con un palito arriba. Y esa forma de aquí, ¿ya? Esta forma de aquí, que es como un rectángulo, ¿no es cierto? Al final tiene un triángulo también y con pequeños segmentos de acá entre los lados, ¿no? Esa es la forma, ¿no es cierto? Yo puedo poner cualquiera de los tres y cualquiera de los tres va a servir, ¿no es cierto? Ahora, voy a explicar la diferencia entre los tres, ¿no? Cuando yo tengo estos reguladores simples, ¿no es cierto? Miren, estos reguladores de aquí son reguladores roscables directos a la rosca de la válvula, ¿ya? Directos a la rosca de la válvula. Estos reguladores de aquí se enroscan directo a la rosca de la válvula. Puedo tener dos posibles, ¿no? Estos reguladores lo que hacen prácticamente, la figura interna, ¿no es cierto? Es esta de aquí, ¿ya? Aquí viene la tubería, ¿no es cierto? Disminuyo mucho la sección, ¿no es cierto? De manera cónica disminuyo y luego suelto el aire. Entonces, este material que está aquí es un material poroso. Por ejemplo, este es hecho de corcho, ¿ya? Este es hecho de corcho y es un material poroso. Ahora, este material de aquí, hecho de corcho, ¿no es cierto? Al ser poroso, lo que va a hacer es que el aire, ¿no es cierto? No salga en una sola dirección, sino que el aire busque los orificios por donde debe salir, ¿no es cierto? El aire busque los orificios por donde debe salir. Entonces el aire busca los orificios y sale en todas las direcciones. Primero que todo, me evita un riesgo, porque, por ejemplo, 6 bares de presión no es poquito. Solo para que tengan en cuenta, la presión con la que se inflan las llantas de los carros son 2 bares. Y yo tengo 6 bares en lo que se refiere a la presión de sistemas neumáticos. Entonces, no es una presión demasiado alta, tampoco es una presión demasiado baja, es una presión a la que hay que ponerle cuidado. Entonces, al ponerle cuidado, ¿no es cierto? Yo tengo que
poner esto, ¿no es cierto? Que el aire no salga en una sola dirección, sino que salga en muchas direcciones, ¿ya? Que salga en muchas direcciones. Otra de las cosas que hace esto es que disminuye la velocidad con la que sale. Es decir, si el aire saliera con la misma velocidad, con el mismo caudal, con la misma presión, posiblemente hace daño, no posiblemente, hace daño, ¿no es cierto? Puede hacer daño, por ejemplo, a mecanismos, puede hacer daño a si es que pasan la mano, ¿no es cierto? Puede afectar, puede haber lesiones, ¿no es cierto? Depende pero puede afectar. Entonces, la función de hacer eso de aquí es disminuir la velocidad, disminuir el caudal y perdón, y no hacer que salga en una sola dirección, sino salga en muchas direcciones, ¿ya? Esa es la función especial de estos escapes, ¿no? Estos escapes. Ahora, este escape de aquí es un escape de corcho, ¿no? Material corcho. Ustedes saben que el corcho es poroso, ¿no? Ya les voy a averiguar, se me fue de qué material es este, les voy a averiguar. Ya les averiguo qué material es este, o si pueden ustedes, le averiguan, me dicen, ¿ya? Entonces, este es un tipo de escape rápido, ¿no es cierto? De reguladores, no de escape rápido, perdón, de reguladores de escape, ¿no? Y silenciadores. Entonces, disminuyo presión, velocidad, disminuyo presión y velocidad y el sentido o el flujo por donde sale, ¿no? La dirección por donde sale, saliendo en muchas direcciones, saliendo más lento, ¿no es cierto? Y se disminuye el riesgo de alguna lesión. La otra forma o el otro tipo de regulador, ¿no es cierto? Es este de aquí. Este es un regulador, ¿no es cierto? Que como ustedes pueden ver, se rosca igual a la, a la rosca de la válvula distribuidora en esta parte de aquí, pero tiene varias secciones que parece que se enroscan otra vez, ¿no es cierto? Y lo que hace esto es, miren, la presión viene en este sentido, ¿no es cierto? La presión viene en este sentido. Aquí se disminuye por donde pasa la sección, intentando disminuir el caudal, ¿no es cierto? Se disminuye el caudal, ¿no es cierto? Viene esa cámara, otra vez disminuye el caudal y ahora sí expulsa el aire, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Antes de eliminar el aire, disminuyo mucho el caudal, ¿no es cierto? Tengo como dos procesos en donde disminuye el caudal. Cuando disminuye el caudal aquí, ¿no es cierto? Ya es como que, ¡pum!, el aire se frenó, ¿no es cierto? Ya no sale con la misma velocidad, con el mismo impulso, disminuye acá, igual se frenó, ya no sale, y al final ya tengo este espacio de aquí. Ahora, en este punto de aquí yo puedo colocar uno de estos de acá, ¿no es cierto? Este de aquí, puedo colocar uno de estos de acá. Ahora, la diferencia entre los dos es que este es un escape directo, ¿no es cierto? Este es un escape directo y se representa con este, ¿no? Que es un tema roscable. O sea, es un escape que se rosca directamente a la válvula este de aquí, así, ¿no es cierto? Directamente a la válvula. Ahora, cuando yo construyo un escape así, ¿no es cierto? Este se lo ve así. Se lo ve así. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tiene aquí? Tiene un sistema donde por medio de sistemas cónicos, ¿no es cierto? Disminuye el caudal y de ahí sí pongo un escape al medio ambiente, ¿ya? Esa es la diferencia entre los dos. Bastante rápido, ¿no es cierto? Perdón. Yo estoy aquí fallando. Este de aquí, ¿no es cierto? Este de aquí, que tiene esto cauchoso, es este de aquí. Es este de aquí, ¿ya? Es este de aquí. ¿Por qué? Porque lo que me permite, lo que hace es
bueno, lo que hace es frenar a través de material poroso, ¿no? Y el otro es este de acá, ¿ya? Que es un sistema de roscas. Yo voy poniendo roscas con finales cónicos, ¿no es cierto?, para frenar el caudal. Y a la final puedo terminar poniendo, si ustedes se dan cuenta, esta misma rosca puedo terminar enroscando aquí y hacer un regulador bastante eficiente, ¿no? ¿Cuál es lo contrario, digamos? Porque yo puedo poner, por ejemplo, esta rosca, puedo poner este regulador aquí, y de repente yo eliminé el ruido, ¿no es cierto? Ya no hay ruido, el aire apenas se escucha cómo escapa, ¿no es cierto? Y yo digo, genial, ¿no? Una de las desventajas de esto es que como yo estoy frenando el aire, estoy frenando el caudal, estoy quitándole un poco la presión, ¿no es cierto? Como yo estoy haciendo todo esto, ¿no es cierto? El cilindro va a demorar muchísimo o va a tener, sí, va a tener más contrapresión, ¿no? Va a generar mucho más contrapresión. Entonces, mientras yo más filtros pongo para que sean silenciadores, para que regular el escape, que no salga con tanta fuerza, yo lo que genero aquí es más contrapresión, ¿ya? Más contrapresión. Entonces, ese es uno de las desventajas de utilizar estos reguladores y silenciadores, ¿no? Yo puedo poner un perfecto regulador de escape y un perfecto silenciador, pero voy a terminar generando más contrapresión aquí porque el aire, ¿no es cierto?, intenta escapar, pero se encuentra con más obstáculos, de repente se encuentra con una parte cónica, se encuentra con un material de corcho, ¿no es cierto?, un material poroso, y el aire intenta salir, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Tiene resistencia. Entonces, como tiene resistencia, se crea una contrapresión. Y eso me genera que la eficiencia del cilindro disminuya, ¿no es cierto? Esa es una de las desventajas. La otra desventaja es que un buen regulador de escape y un buen silenciador elimina una ventaja, elimina el ruido, elimina el riesgo de lesión, ¿no es cierto? Esa es otra de las ventajas. Señor Casanova, adelante. Dije, aquí tomando el ejemplo suyo de lo que está hablando aquí, de que tenemos una desventaja con estas válvulas de reguladoras de silencio, de ruido. Aquí cuando se utiliza esto no se puede, ahí cuando se puede utilizar la válvula de escape rápido para mitigar esa contrapresión. Así es, sí, correcto. Ahí se utiliza, ¿no? Sin embargo, cuando ustedes diseñen sistemas neumáticos, ¿no es cierto? Ustedes van a encontrarse o sea, ustedes van a poner silenciadores y van a encontrarse con posiblemente se encuentren con el problema de que el cilindro no es eficiente como ustedes lo diseñaron, porque en las siguientes semanas vamos a aprender a diseñar cilindros neumáticos. Entonces, ustedes dicen, pero ya en papel me sale que un cilindro así es suficiente para entregar esta fuerza y esta velocidad. Pero cuando ustedes lo conectan, no es suficiente. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, ¿no? Porque hay pérdidas, hay contrapresión, ¿no es cierto?, por los silenciadores. Entonces, ese es uno de los casos en los que ustedes van a utilizar estas válvulas de escape rápido. Muy bien. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? Dije, sí, hay en el routing, ¿cuál dijo que era la válvula de escape? Esa configuración en el escape, ¿cuál era? Ya, a ver, en el FluidSync, vamos a poner primero acá. Esta válvula de aquí, estas válvulas roscables, ¿no es cierto?, son estas válvulas de aquí, ¿ya? Estas válvulas de aquí. Que vamos a ponerla, miren, que estas válvulas lo que hacen, o la figura lo que significa es que se reduce el tamaño, ¿no es cierto?,
y el aire recorre un laberinto de dificultades antes de salir, ¿no? Por el corcho o el otro material que hasta ahora no sé qué es. Y estas válvulas de aquí, ¿no es cierto? Que son válvulas que me permiten poner diferentes tipos ¿cómo se llama? De diferentes secciones cónicas, ¿no es cierto? Reducción de sección, ¿no es cierto? Estas válvulas de aquí se conocen como estas válvulas de aquí, que son los cables, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? Bien, a ver, una cosa más, todo esto es de cobre, ¿no? Esos materiales son de cobre. Ah, son de cobre. La función específica es que el aire pierde energía antes de salir. Si sale con la misma energía es peligroso. Hasta cierto punto es un riesgo, ¿no es cierto? Y listo, eso sería todo. No encuentro cuál es el otro material. Sí me lo sabía, pero no. Bien, si no tienen ninguna pregunta, ¿Por qué el material es necesariamente tiene que ser de cobre? material de cobre. El cobre es menos expuesto a temas de corrosión, ¿no? El cobre es menos vulnerable, perdón, menos vulnerable a temas de corrosión y estos materiales van a tener golpes, golpes de residuos de aceite, ¿no es cierto? Golpes incluso de agua, de polvo. Entonces, el cobre va a resistir, va a comportarse de mejor forma ante esas situaciones.